Los fundadores de la Nicaragua moderna vieron la ubicación geográfica del país como una bendición que podría aprovecharse para convertirlo en un importante centro de comercio que podría traer prosperidad a su pueblo. No se equivocaron en cuanto a la importancia geopolítica. Lamentablemente, esto ha resultado ser más bien una maldición. Para ver por qué, acompáñenme por un breve recorrido por la historia de Nicaragua. No sabemos exactamente cuándo llegaron los primeros habitantes a lo que hoy es Nicaragua. Tenemos indicios ya desde 5600 antes de nuestra era, de personas que vivían de la recolección, especialmente de conchas marinas en la costa Caribe y de la caza en la zona centro y pacífico. Lo que está más claro es que cuando aparecieron los españoles en las costas nicaragüenses en 1504, en el cuarto viaje de Colón, había tres pueblos principales, Dos Niquirano, Chorotega y Chontal, cada uno ocupando su propio territorio y con diferentes costumbres. Se cree que los dos primeros habían migrado desde México, mientras que el tercero, también conocidos como caribes, eran los más antiguos y al parecer llegaron de las Antillas. Los españoles llegaron a asentarse en Nicaragua en 1524. Se concentraron en gran medida en la parte occidental del país, en las tierras bajas del Pacífico, donde fundaron las ciudades de León y Granada. Ambas se establecieron cerca de asentamientos indígenas cuyos habitantes fueron puestos a trabajar, y si bien pronto se agotó el oro que atrajo a los colonizadores, los asentamientos perduraron. Granada se convirtió en una ciudad colonial comparativamente rica, con riqueza debido a la agricultura circundante y su importancia como centro comercial. También fue un lugar políticamente conservador que favorecía los valores tradicionales de la monarquía y la autoridad eclesiástica. Fundada originalmente en el lago de Managua, León fue destruida por erupciones volcánicas en 1610 y fue restablecida a unos 30 kilómetros al noroeste. León con el tiempo se convirtió en el centro de clérigos e intelectuales radicales que formaron el Partido Liberal y apoyaron la unificación de Centroamérica y las reformas basadas en las revoluciones francesas y americana. La diferencia de riqueza entre las dos ciudades y la supremacía política de León provocaron conflictos que se prolongaron hasta la década de 1850 y que en ocasiones estallaron en guerra civil. La animosidad cesó solo cuando la capital fue trasladada a la ubicación neutral de Managua. Pero todo eso estaba todavía por llegar. El futuro inmediato de Nicaragua cuando se separó de España parecía brillante, ya que su independencia se dio de una forma totalmente pacífica, cuando el futuro país, como parte del Reino de Guatemala, se declaró autónomo el 15 de septiembre de 1821. Luego de una unión extremadamente breve con el Imperio Mexicano, en 1822 optó por crear la República Federal de Centroamérica, junto con la mayor parte del Istmo. Desafortunadamente para los que querían esa unión, el proyecto apenas duró 15 años, ya que la federación se vio agobiada por guerras y conflictos internos constantes, que al final fueron demasiado difíciles de superar. Su conexión a la República Centroamericana oficialmente murió cuando Nicaragua se separó de la Unión el 5 de noviembre de 1838. Sin embargo, la secesión no puso fin a los conflictos. La división liberal conservadora mantuvo al país en guerra civil hasta bien entrada la década de 1850 y también provocó múltiples intervenciones extranjeras. Los liberales, buscando ventaja en la disputa, importaron un pequeño ejército mercenario de norteamericanos comandados por el aventurero William Walker para ayudarlos a derrotar a los conservadores. El plan fracasó, ya que Walker pronto se autoproclamó presidente de Nicaragua, instituyó la esclavitud en el territorio y fue reconocido como el gobierno legítimo por los Estados Unidos. Fue necesario más de un año y una fuerza centroamericana combinada para derrotar a Walker, pero no acabó con el interés estadounidense en la región y allanó el camino para que los conservadores se hicieran cargo de Nicaragua. A lo largo de este periodo, la economía del país comenzó a reconfigurarse hacia el cultivo del café, lo que trajo profundos cambios sociales. Antes de 1870, la agitación dentro de la élite y el control económico extranjero relativamente bajo habían permitido a Nicaragua desarrollar un mercado interno y un campesinado libre sorprendentemente grande. Pero esto cambió porque el café requería nuevas tierras y mano de obra barata. Y así, en la década de 1870, la élite comenzó a desposeer a los campesinos y granjeros indios de las tierras altas del norte mediante violencia y legislación atada solo a sus intereses. Los campesinos desplazados tenían pocas opciones excepto el servicio de servidumbre en las plantaciones de café. Cuando algunos de ellos se rebelaron en 1881, el gobierno dirigido por la élite aplastó el levantamiento, matando a miles de personas. La producción de café, que desplazó a las pequeñas propiedades campesinas, se aceleró bajo un dictador liberal modernizador, José Santos Zelaya, de 1893 a 1909. Zelaya también construyó infraestructura educativa y gubernamental,
censos, archivos, un ejército más moderno, y defendió los intereses de Nicaragua y Centroamérica contra un creciente impulso imperialista en Estados Unidos. Después de que los estadounidenses decidieran construir un canal transístmico en Panamá, Zelaya buscó un acuerdo sobre el canal con los rivales de Estados Unidos, Alemania y Japón. Los estadounidenses reaccionaron en 1909 con apoyo a la oposición conservadora de Zelaya, a quienes invitaron a rebelarse y luego desembarcaron a los Marines para proteger a los rebeldes. En 1909, Zelaya dimitió y en 1910 los liberales cedieron el poder al minoritario Partido Conservador. En 1912, sin embargo, los conservadores tuvieron un desempeño tan malo que se produjo una rebelión combinada entre liberales y conservadores. Esa revuelta fue sofocada una vez más por los Marines estadounidenses, pero esta vez ocupando físicamente todo el país. Los Marines se quedarían en Nicaragua por poco más de 2 décadas. Durante este tiempo, los gobiernos nicaragüenses generalmente siguieron los dictados de Washington, incluido cuando eran claramente contrarios a los intereses de Nicaragua. El Tratado Chamorro-Bryan de 1916, por ejemplo, otorgó a Estados Unidos derechos para construir un canal en Nicaragua. Los estadounidenses no tenían intención de construir tal canal, simplemente querían bloquear la competencia por la vía fluvial construida por Estados Unidos y recién terminada en Panamá. En 1928, otro gobierno títere bajo presión de Washington le dio a Colombia varias islas nicaragüenses importantes, incluida San Andrés, para apaciguar el resentimiento colombiano por el papel de Estados Unidos en arrebatar Panamá a Colombia en 1903. Finalmente, durante la última parte de este periodo, Washington obligó a Nicaragua a crear una policía moderna que combinara el ejército y la policía, la Guardia Nacional de Nicaragua. En 1927 surgió un movimiento de resistencia a la ocupación estadounidense dirigido por el carismático guerrillero Augusto Sandino. Ya que los Marines estadounidenses no lograron derrotar la resistencia de Sandino, la Guardia Nacional se amplió significativamente para acabar con ella. Este conflicto llegó a un punto muerto en 1932 y Estados Unidos finalmente decidió retirar sus tropas dejando a la Guardia Nacional a cargo. Esta entonces se convirtió en el vehículo mediante el cual su primer comandante nicaragüense, Anastasio Somoza García, creó y consolidó la dictadura de la familia Somoza, que posteriormente brutalizó a Nicaragua durante más de 4 décadas. Como comandante de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García hizo asesinar a Sandino en 1934 y utilizó a la Guardia para tomar el poder político en 1936. A partir de entonces, 3 Somoza ocuparon el poder desde 1936 hasta 1979. Somoza García fue presidente o el poder detrás de los títeres hasta su asesinato en 1956. El hijo mayor, Luis Somoza de Baile, gobernó directamente o mediante sustitutos hasta 1967. El hermano menor de Luis, Anastasio Somoza de Baile, Tachito, fue elegido, entre comillas, para la presidencia en 1967 y ocupó el poder desde entonces hasta 1979. A lo largo de este periodo, la dinastía Somoza se basó en 2 pilares principales, los Estados Unidos y la Guardia Nacional. Un Somoza siempre estuvo al mando de la Guardia y la aisló deliberadamente del pueblo. Permitieron la corrupción total de la Guardia siempre y cuando tuviesen lealtad absoluta a los Somoza. Una especie de mafia uniformada, la Guardia practicaba la prostitución, el juego y los negocios de protección, aceptaban sobornos y extorsionaban a diversas actividades legales e ilegales. Los Somoza se aseguraron del apoyo de Estados Unidos de 2 maneras: congraciamiento personal y sumisión política. Cultivaron expertamente a los estadounidenses. Los 3 Somoza fueron educados en Estados Unidos, hablaban inglés con fluidez y sabían cómo ser un buen chico, entre comillas, con los diplomáticos y visitantes norteamericanos que añoraban su patria. Los Somoza siempre apoyaron la política estadounidense, ya sea contra el Eje durante la Segunda Guerra Mundial o en sus acciones en Guatemala en 1954 y Cuba en 1961. También participaron en la ocupación estadounidense de la República Dominicana en 1965 y ofrecieron enviar tropas nicaragüenses para luchar tanto en Corea como en Vietnam. Como resultado, el apoyo de Estados Unidos a los Somoza por lo general se mantuvo fuerte y visible, especialmente después del inicio de la Alianza para el Progreso en 1961. Estados Unidos dio a Nicaragua muchos millones en asistencia para proyectos sociales y económicos, a pesar de la amplia evidencia de que los Somoza y sus cómplices robaron gran parte de esa ayuda. Los embajadores estadounidenses normalmente eran descaradamente pro-Somoza.
Es más, durante las décadas de 1960 y 1970, la dictadura recibió mucho más apoyo militar estadounidense que otros países centroamericanos y latinoamericanos. Cuando los Somoza aprovecharon el devastador terremoto de 1971 que arrasó Managua para enriquecerse aún más a sí mismos y a sus compinches, el descontento popular aumentó dramáticamente. Desde principios de la década de 1960 existía un movimiento guerrillero marxista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o FSLN, pero después del 71 comenzó a atraer el apoyo de sectores más amplios de la sociedad. Cuando el director político y editor de un periódico de oposición, Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado a principios de 1978, estalló el descontento popular. Las presiones políticas y económicas ejercidas por los líderes empresariales, con cierto apoyo de la administración Carter, no lograron derrocar al presidente Anastasio Somoza Debayle, de modo que el apoyo nacional e internacional se fusionó cada vez más en torno a los sandinistas. Después de una lucha prolongada y sangrienta, los sandinistas obligaron a Somoza a exiliarse y ocuparon la capital en julio de 1979. Los líderes sandinistas inicialmente convencieron a políticos y líderes empresariales que no pertenecían al FSLN para que cooperaran con ellos en la formación de un gobierno de base amplia. Sin embargo, pronto quedó claro que el poder real residía en el Directorio Nacional Sandinista de 9 miembros, que tenía la intención de crear una economía controlada, apoyar a otros movimientos insurgentes centroamericanos y establecer estrechos vínculos con Cuba y la Unión Soviética. El conflicto político interno aumentó y con la toma de posesión de la administración Reagan en 1981, Estados Unidos comenzó a apoyar la resistencia armada al gobierno sandinista. Conocidos como los Contras, su núcleo estaba formado por exsoldados oficiales de la Guardia Nacional y aliados políticos del exdictador. A partir de 1982, los ataques por la frontera con Honduras ocurrieron casi a diario. Sus fuerzas sabotearon periódicamente puentes y otros objetivos económicos y se perdieron casi 1000 vidas civiles y militares dentro de Nicaragua a finales de 1982. Sin embargo, a pesar del importante daño económico que le hicieron al país, nunca pudieron desafiar seriamente el poder sandinista. Hubo elecciones en 1984, pero la oposición las boicoteó como protesta a causa de las condiciones que, según ellos, hacían imposible la participación efectiva. El FSLN utilizó estas elecciones para consolidar el control, instalando al líder del partido, Daniel Ortega, como presidente y adoptando una nueva constitución que incorporaba los objetivos y principios de una revolución socialista. Sin embargo, una combinación de los costos de la guerra contra los Contras, el impacto de un boicot económico estadounidense y la mala gestión económica del FSLN finalmente devastaron la economía y socavaron los esfuerzos sandinistas por consolidar su control. Una combinación de mediación de los presidentes de Centroamérica y una decisión de la administración de George H.W. Bush de buscar soluciones negociadas a los conflictos de Centroamérica llevaron a las elecciones supervisadas internacionalmente en 1990. Para sorpresa del FSLN, estas fueron ganadas decisivamente por una coalición de 14 partidos, encabezada por Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro. Sin embargo, el FSLN siguió siendo el bloque más grande en la legislatura. Para gobernar eficazmente, el gobierno de Chamorro hizo acuerdos de trabajo con los sandinistas que incluía dejar al general Humberto Ortega, hermano del expresidente Daniel Ortega, al mando del ejército. Sin embargo, esto rompió la propia coalición de Chamorro y creó nuevos problemas con el Congreso de Estados Unidos. Durante el mando de Chamorro, Nicaragua experimentó 6 años de agitación política, crisis económica e inseguridad ciudadana. Decidido a gobernar desde abajo, el FSLN promovió huelgas, obstruyó la legislación y se resistió a las reformas militares. Los elementos conservadores finalmente obtuvieron el control de la legislatura y se involucraron en una feroz batalla con la administración por las enmiendas constitucionales. Sin embargo, sin trabajo y sin tierras, exmiembros de las fuerzas contra y sandinistas volvieron a tomar las armas, devolviendo algunas áreas rurales a un virtual estado de guerra. A pesar de todo esto, se lograron algunos avances. La inflación anual, que bajo el gobierno sandinista había superado el 30.000%, cayó a menos del 20%. La fuerza del ejército se redujo considerablemente. La policía quedó bajo control del gobierno y se puso fin al reclutamiento. La mayoría de los contras se desarmaron y algunos refugiados regresaron. Humberto Ortega finalmente fue reemplazado como comandante militar, lo que le quitó al FSLN control de las Fuerzas Armadas.
Después de una tremenda lucha, se enmendó la Constitución para reducir los poderes ejecutivos, proteger la propiedad privada, despolitizar al ejército y prohibir la reelección del presidente o de cualquier pariente cercano. Finalmente, el gobierno de Chamorro llevó a cabo en 1996 elecciones razonablemente justas, aunque no perfectas, y transfirió pacíficamente el poder a otro partido. A esas elecciones se presentaron más de 20 candidatos, pero rápidamente se convirtieron en una carrera entre Daniel Ortega del FSLN y una alianza de facciones liberales de Nicaragua, encabezadas por el alcalde de Managua, José Arnoldo Alemán. Alemán fue elegido presidente con el 51% de los votos frente al 37.7% de Ortega. La administración alemán logró mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero la economía siguió siendo un desastre y las acusaciones de corrupción amenazaron con hundir al régimen. Además, la devastación causada por el huracán Mitch en 1998 dañó aún más los esfuerzos de recuperación económica. Al final de su mandato, en el 2000, Alemán concretó enmiendas constitucionales adicionales que redujeron el papel de los partidos más pequeños, socavaron la independencia de la Contraloría General e hicieron más difícil condenar a un presidente. Una combinación de cambios en el sistema electoral y temores de un regreso sandinista al poder aseguró la victoria en las elecciones del 2001 del candidato elegido personalmente por Alemán, su vicepresidente Enrique Bolaños Geyer. Sin embargo, una vez en el cargo, el presidente Bolaños se volvió contra su predecesor y buscó activamente su procesamiento por corrupción masiva. Logró que Alemán fuera condenado y encarcelado, pero le costó el apoyo del Partido Liberal, dejándolo con solo una pequeña minoría de apoyo en el Congreso y generando esfuerzos por parte de los liberales para formar una alianza con el FSLN para obligarlo a dejar el cargo. Alemán continuó controlando el partido, incluso mientras estaba bajo arresto domiciliario, y en alianza con el FSLN obtuvo el control de la legislatura y lo utilizó contra Bolaños. Nicaragua entró en un periodo prolongado de parálisis política mientras varias facciones maniobraban para obtener una ventaja en las elecciones previstas para el 2006. Una oposición profundamente dividida abrió el camino para el regreso al poder de Daniel Ortega y el FSLN en las elecciones del 2006. Los liberales se dividieron entre fracciones pro y anti-alemán. Ortega aprovechó la desilusión con las políticas neoliberales que no habían logrado reactivar la economía del país y una ley patrocinada por el pacto que redujo el umbral para una victoria en la primera vuelta a 35% de los votos. Así, cuando Ortega obtuvo el 38%, fue suficiente para devolverlo a la presidencia. Desde entonces ha dominado la política nicaragüense. En su primer mandato, Ortega gobernó pactando con Alemán y manipulando los tribunales y las elecciones locales y legislativas. Se benefició de estrechos vínculos con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, obteniendo petróleo en condiciones favorables y recibiendo otras ayudas. A medida que se acercaban las elecciones del 2011, la Corte Suprema de Nicaragua, repleta de partidarios, dictaminó que la prohibición constitucional de la reelección no aplicaba a Daniel Ortega, preparando el terreno para que ganara otro mandato. Con la ayuda de una oposición dividida y una economía en mejora, Ortega ganó la reelección con más del 60% de los votos y sus partidarios obtuvieron la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. Consolidó aún más su poder político en las elecciones municipales del 2012, cuando el FSLN obtuvo el control de casi todas las ciudades importantes. El segundo mandato de Ortega produjo crecimiento económico, cierta expansión de los programas sociales y un acoso continuo a la fracturada oposición política. El FSLN solidificó el control sobre los tribunales y el Consejo Supremo Electoral. Con la ayuda al principio de la asistencia económica de Venezuela, redujo la pobreza y le dio al presidente altos niveles de aprobación pública. Lo más destacado de este mandato fue el anuncio de planes para un canal transísmico financiado por China, con el potencial de transformar la economía de Nicaragua. Ortega eligió a su esposa, Rosario Murillo, como compañera de fórmula en 2016. Considerada ampliamente como la mayor influencia sobre el presidente y al estilo de Evita Perón, se le vinculó a las políticas sociales y económicas más populares, mientras que su nominación generó acaloradas críticas en el extranjero y de la oposición política interna. De poco sirvieron, Ortega y el FSLN volvieron a ganar abrumadoramente, con el 72.5% en las elecciones de 2016. El tercer mandato consecutivo de Ortega fue mucho más complicado que los dos anteriores. En abril de 2018, las protestas estudiantiles, que habían comenzado por el incendio de una reserva natural, se ampliaron para cubrir un decreto impopular que había recortado los beneficios de la seguridad social y aumentado las contribuciones de los contribuyentes. El gobierno respondió violentamente desplegando a la juventud sandinista para atacar a los manifestantes.
A pesar de los intentos del gobierno de Ortega de ocultar el incidente mediante la censura de todos los medios de comunicación privados, fotos y videos de la violencia llegaron a las redes sociales, donde provocaron indignación e instaron a más nicaragüenses a unirse a las protestas. Las tensiones aumentaron rápidamente cuando la policía comenzó a utilizar botes de gas lacrimógeno y balas de goma, y finalmente munición real contra manifestantes desarmados. También se vio a las autoridades armando a miembros de la Juventud Sandinista para que sirvieran como fuerzas paramilitares. Posteriormente fueron asesinados decenas de estudiantes manifestantes. A pesar de la retirada del impopular decreto, las protestas continuaron y la mayoría de los manifestantes exigieron la renuncia de Ortega y su gabinete. Ortega aceptó entonces participar en diálogos de mediación con los principales grupos de oposición para alcanzar una solución negociada a la crisis. Esos esfuerzos fracasaron y Ortega consolidó aún más su control del poder. Desde entonces la represión ha aumentado y ha incluido acciones selectivas contra figuras de la oposición, asociaciones de derechos humanos, ONGs y personal de los medios de comunicación. Además, Ortega se hizo de una base legal para prácticamente deshacerse de la oposición, con la aprobación en 2020 de una ley que dificulta muchísimo la presentación de candidatos y que el gobierno puede usar para calificar como terroristas prácticamente a cualquier persona que critique a Ortega o su gobierno. En 2021 hubo nuevas elecciones que otra vez ganó Ortega, aunque estas fueron calificadas como una farsa por la oposición, la Unión Europea y los Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno orteguista ha desnaturalizado y mandado al destierro a más de 200 presos políticos, ha confiscado el centro de estudios privado más prestigioso del país y detenido a varios sacerdotes y clérigos. De ese modo queda ya muy poco de la democracia nicaragüense y su futuro inmediato parece bastante sombrío.